Bueno, entonces estábamos viendo la tabla periódica. Bueno, ese era el subtítulo. Tabla periódica. Entonces, esta es la tabla periódica de los elementos. Bueno, entonces, cada, en cada recuadro viene clasificado un elemento. Por ejemplo, aquí está el hidrógeno, aquí está el litio, el berilio, el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la característica de cada recuadro es la siguiente. Bueno, aquí lo vamos a ver. Ahí está. En cada recuadro se ve primero el nombre, el símbolo químico. El símbolo químico es el nombre en latín del elemento. Por ejemplo, Fe es ferrum. Y así sucesivamente. Por ejemplo, del cobre es Cu, porque es cubrum. De la plata es Ag, porque es argium en latín. Argium. Así se dice plata en latín. Oro es aurum. Y así sucesivamente. Ese es un nombre abreviado, obviamente, en latín. Entonces ese es el símbolo químico. Pongan, anoten este recuadro, sí, este del hierro. Y anoten primero esto, Fe. Este es su símbolo químico. Entre paréntesis, nombre abreviado en latín. Nombre abreviado en latín. Bueno, como dije, copien esto. Fe, pónganle que es el símbolo químico. Entre paréntesis, nombre abreviado en latín. O nombre en latín abreviado. Bueno, entonces después está el nombre. El nombre, pues obviamente en español, de hierro. Y aquí está abajo el nombre de cada uno en español. Bueno, luego aquí está el número atómico. Este de acá, en la esquina superior derecha. Este es el número atómico. Nos indica cuántos protones y cuántos electrones tiene orbitando. Eso nos indica el número atómico. A ver, escriban acá 26, número atómico. Pónganle eso. Y ahorita explico más. Me dicen cuando ya terminen. Bueno, ya nada más le ponen ahí 26. Bueno, entonces el número atómico nos indica cuántos electrones y cuántos protones tiene en el núcleo. Es decir, por ejemplo, el hidrógeno. Bueno, voy a abrir mejor otro archivo. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Entonces, el hidrógeno, ¿qué número atómico tiene? 1. Entonces, significa que en el hidrógeno hay un protón en su núcleo. Un protón y un electrón orbitándolo. Así, de esa manera. Entonces, el número atómico nos indica cuántos protones y electrones hay en el núcleo.
bueno, y electrones orbitando. Hay un electrón orbitando y un protón en el núcleo. Este sería la configuración del hidrógeno. O sería así más o menos el átomo de hidrógeno. Ahí está. Este es el hidrógeno. A ver, cópienlo. Anda, ¿ya copiaron? Ah, bueno, entonces vamos a ver otro elemento. El que le sigue, el helio. El helio tiene número atómico 2. Aquí está. Significa que tiene dos protones. Ahí no. Dos protones y dos electrones orbitando. Ahí está, ese es el helio. El atómico nos indica cuántos protones hay en el núcleo y cuántos electrones hay orbitando. ¿Sí? A ver, entonces copien esto. Profe, ¿y por qué en el núcleo tiene dos protones con carga positiva? Ah, porque el protón tiene carga positiva. Entonces, sí, porque como el número atómico es 2, Ah, entonces por eso van a ser dos. Dos protones en el núcleo. sí, sí, ya, gracias. Ah, bueno. Entonces, bueno, en el núcleo efectivamente los protones están juntos. Bueno, ¿por qué están juntos si cargas de mismo signo se repelen? Ah, pues porque en el núcleo existen unas llamadas fuerzas fuertes, así se les llama, fuerzas fuertes, que mantienen unidas o mantienen juntas a las cargas de mismo signo. Por eso es que están ahí juntitos los protones, porque existen unas fuerzas, más bien existen esas fuerzas fuertes que los mantienen unidos, que le ganan a la fuerza de repulsión. En sí ese es el principio de la bomba atómica. Es decir, cuando separan estas dos cargas, la separación libera una energía tan violenta que es precisamente la bomba atómica. Es decir, cuando las fuerzas de repulsión eléctricas le ganan a las fuerzas fuertes, estos protones se tienden a separar. Y cuando se separan liberan esa energía tan grande. Ah, bueno, pero cuando está estable el átomo, el núcleo, entonces los protones están juntos. Entonces eso es lo que pasa. Ah, bueno, entonces estos son los elementos, igual, de igual manera. Aquí están todos los elementos y tienen su número atómico. El litio nos indica que tiene 3 protones y 3 electrones orbitando. El sodio que tiene 11 protones y 11 electrones orbitando. Y así sucesivamente con todos los elementos. ¿Sí? Y cambian las propiedades de los elementos tan solo por cambiar un número atómico. Por ejemplo, el oxígeno es fundamental para la vida, tiene número atómico 8. Pero el flúor no es tan fundamental, de hecho hace un poco de daño al cuerpo. Por algún tiempo dijeron que el flúor hacía bien, pero después ya se retractaron y ya dicen que no, que hay que evitar el flúor.
Entonces por eso también no hay que comer mucha sal de mesa. No hay que echarle mucha sal a la comida porque la sal está fluorada y yodada y entonces le hace daño al cuerpo. Entonces hasta a los niños antes en las primarias les ponían flúor en los dientes, pero después ya vieron que no, que hace daño, descalcifica. Entonces aquí cambian las propiedades increíblemente tan solo por cambiar un número atómico por una unidad. Se llevan de a uno, ¿no? Y cambian fundamentalmente. El oxígeno es fundamental para nosotros. Sin él no vivimos. Pero el flúor, sin embargo, hay que evitarlo en casi completamente. Bueno, sí está bien, bueno, en la sal, pero en pocas cantidades. Entonces no, cambian las propiedades. ¿Y qué significa el número atómico 8? Que tiene 8 electrones orbitando y 8 protones en el núcleo. Y flúor, que tiene 9, número atómico 9, significa que tiene 9 electrones orbitando y 9 protones en el núcleo. Es decir, solamente por agregar un protón más en el núcleo y un electrón en la órbita, obviamente van a ser más órbitas. En el oxígeno tiene más órbitas. No solamente va a ser una, son varias. Entonces solamente por agregar un electrón en alguna órbita, las propiedades van a cambiar increíblemente. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se interesan mucho los químicos. Que al cambiar un número atómico, al agregar en alguna órbita, o al agregar una órbita, un electrón, una órbita y un electrón, porque quizás ya estén llenas las otras capas y se requiere agregar otra órbita, al agregarse eso, cambian las propiedades del compuesto, del elemento más bien. Cambia las propiedades del elemento. Cambian demasiado. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora, vamos a ver la clasificación más o menos de la tabla periódica. Bueno, vamos a ver ahora una definición. Vamos a ver qué es un compuesto. Un compuesto es la unión de dos o más elementos. Por ejemplo, el agua. El agua es un compuesto porque se forma de dos elementos, del hidrógeno y del oxígeno. Entonces el agua es un compuesto. Se forma de la unión de dos elementos, en este caso el hidrógeno y el oxígeno. ¿Sí? Ahora copien esta definición. Bueno, entonces, si ya copiaron, vamos a ver cómo se clasifica la tabla periódica. ¿Por qué tiene distintos colores? Vamos a ver. Los del color como naranja claro, se les llama los metales alcalinos. ¿Sí? Pónganle en su libreta. La primera columna sin el hidrógeno, es decir, el hidrógeno no se incluye. La primera columna sin el hidrógeno son los metales alcalinos. Escriban eso en su libreta. De la tabla periódica, la primera columna sin el hidrógeno son los metales alcalinos. Escriban eso, quedito. Bueno, aquí lo escribo. En la tabla periódica, la primera columna sin el hidrógeno se llaman metales alcalinos. Ahí está, escriban eso. Bueno, ¿ya copiaron? Ya.
Bueno, entonces después siguen los metales alcalinotérreos, es la segunda columna. A ver, escribamos eso. O bueno, nada más en esto lo explico igual más a detalle en un video en la plataforma. Vamos a ver los que más podrían preguntar. Bueno, en la segunda columna sí, son los metales alcalinotérreos. En todos estos, desde la columna 3 hasta la 12, se les llama metales de transición y tienden a formar compuestos entre ellos, se tienden a unir entre ellos. Después, en la columna, como digo, voy a preguntar los que más, voy a decir los que más podrían preguntar. En la columna 17, en la penúltima columna, aquí le pusieron 17 en esta tabla, pero algunos le llaman la columna 7. Algunos le ponen aquí arriba con números romanos. Entonces vamos a escribirlo de dos formas. En la columna 17, también llamada 7, así algunas tablas periódicas lo manejan. Se saltan toda esta. Entonces por eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en número romano le ponen. Entonces vamos a escribir eso. En la columna 17, también llamada 7 en romano, se le llama halógenos. Así se le llama. Y tienden a formar compuestos con los metales alcalinos. Ahí está. Esto es lo que va a pasar. Ahora copien esto. Ya, profesor. Bueno, entonces luego pongan la última columna son los gases nobles, así se les llama, así los nombraron, y no reaccionan con otro elemento, es decir, nada más no se juntan con otro elemento, no forman compuestos, más bien, no, o bueno, eso voy a escribir mejor, no forman compuestos con otro elemento. Así, de esta manera. A ver, copien. Es decir, esta columna de acá, el helio, el neón, el argón, el critón, el xenón y el radón, hasta ahí, estos nada más, estos 6, son los gases nobles. Entonces, no, el último de acá, el oganesón, no es gas noble, nada más estos 6, que están con azul claro. Bueno, copien esto. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ya, profesor. Bueno. Entonces ahí está. Todos los elementos, todos los materiales vienen de estos elementos, todos. Por ejemplo, el acero se obtiene de la combinación de hierro y carbono a cierta proporción. No es la mitad y la mitad, es una cierta proporción. Eso no lo vamos a ver ahorita. Igual, todo elemento se sale de aquí. Todos los compuestos, todos los materiales. Algunos son puros, como el hierro, el aluminio, o el cobre, la plata y el oro. Bueno, y muchos tienen aplicaciones industriales. Los cables de cobre para conducir la electricidad. Y bueno, son mejores los de plata y los de oro, pero no, como son muy caros, bueno, sobre todo el oro,
no se ocupan mucho. Nada más antes, no sé si lo sigan haciendo ahora, pero en las computadoras de antes, las que eran muy grandes, muy bofas, tenían en la tarjeta madre oro. No sé en las de ahora, pero sí en las de antes sí tenían oro, porque era un mejor conductor de electricidad. Y así, igual cada compuesto es fundamental para el cuerpo, el calcio, para el movimiento de los músculos, bueno, y sí, para los huesos. El potasio, es igual, el potasio sí, sobre todo para el movimiento de los músculos, etcétera. Todo elemento que se conozca debe venir de alguno de estos elementos. Y aquí pues hay uno, bueno, igual los elementos que se ocupan en la industria nuclear, bueno, la llamada nuclear. Por ejemplo, el uranio. Aquí anda el uranio. A ver, el U, ¿dónde anda? Es el, no, está aquí abajito. Ahí está, el uranio, 92. Es decir, ¿por qué el uranio se ocupa para para la industria nuclear? Porque es muy inestable. Y al separarse, como dije, al separarse el núcleo, al separarse estos protones, liberan una gran cantidad de energía. Es lo que dije. Es decir, hagan de cuenta que, a ver, vamos a ver el uranio, nada más rápidamente. Pues tiene 92. ¿Qué significa? Que tiene 92 protones en el núcleo y 92 electrones orbitando. Es decir, a ver, vamos a ver. Voy a borrar Ahí está. Y bueno, voy a borrar esto. El atómico 92 nos indica que tiene 92 electrones orbitando en muchas órbitas. Ahí me salió chueca. En muchas órbitas, no solamente son demasiadas. Bueno, obviamente no voy a poner todas. Son en donde están girando los electrones. A ver, me voy a alejar más. Ahí está. Son muchas órbitas donde están acomodados los electrones a un cierto número. En cada órbita debe haber un número de electrones máximo. Y cada órbita tiene subórbitas, a su vez. Bueno, y en el núcleo ahora sí están todos juntos. Los elementos que tienen mayor número de protones en su núcleo. Ahí está, entonces como están muy juntitos, la fuerza de atracción de las fuertes cada vez va disminuyendo. Es decir, este protón cada vez es más repelido. Más bien, este protón es atraído por y por otros. Pero a su vez es repelido por todos ellos. Entonces cuando el núcleo está lleno de protones, pues tienden a ganar las fuerzas de repulsión. Le ganan a las llamadas fuerzas fuertes que había mencionado. Las fuerzas fuertes son las que mantienen unidos a estos protones, que aunque tengan misma carga, sí se tienden a repeler, pero esas fuerzas fuertes, dije, los mantienen unidos. Entonces, como está muy amontonado el núcleo, tienden a ganar las fuerzas de repulsión. ¿Y qué pasa? Se desintegra el núcleo, se separan los protones. Y esa separación produce esa fuerza esa fuerza nuclear, que la usan para obtener energía, o en ocasiones energía eléctrica, que si se usa bien, si se utiliza bien, puede llegar a ser muy rentable, muy barata. Se podría llegar a pagar incluso como, no sé, 30 pesos por bimestre, aunque se ocupe mucho. Si se ocupa bien, puede ser muy rentable la energía eléctrica con energía nuclear. Nada más la utilizan muy pocos países: Estados Unidos, Rusia, China, Irán, ¿quién más? Pocos, pero sí. Y los que, bueno, y otros países que no quieren utilizarla, pues los demás países no quieren que las utilicen porque no quieren que se desarrollen. Entonces por eso en México no hay esa tecnología, porque nos ayudaría mucho. Bueno, entonces vamos a ver, igual hay otros elementos muy interesantes que se han descubierto recientemente. Por ejemplo, estos de acá se han descubierto recientemente. Igual varios de acá. Por ejemplo, aquí hay un elemento llamado moscovio. Este elemento es interesante porque, veamos, tiene 115, así que tiene 115 protones en el núcleo. Ahí está, incluso aún más amontonado. Y 115 electrones orbitando, en varias órbitas, obviamente, son muchas órbitas.
Entonces igual, este elemento es muy inestable, casi no se encuentra en la naturaleza, es prácticamente no existe, pero se teorizó, se llegó a descubrir por medio de teorías. Y sí, se descubrió que efectivamente es un elemento. Bueno, pero cuando se encuentra este elemento en su forma estable, de manera estable, así que no se separa el núcleo, está estable el átomo, es decir, todo esto está juntito y todos los electrones orbitando. Cuando está estable, este tiende a crear su propio campo de gravedad, su propio campo gravitatorio, tiende a formar este elemento moscovio. Es decir, las fuerzas de gravedad no juegan en los demás elementos de gravedad, pero en este sí, este lo tiende a crear su propio campo gravitatorio. Entonces, lo cual le han dicho pues algunos que sí le da sustento a esos objetos que nos dicen que andan volando por ahí, los ovnis y no sé cuánta cosa. Pero a lo que voy es que ya se posee actualmente una tecnología por las personas, seres humanos, para crear esos objetos. Y sí, yo creo que esos avistamientos son reales, pero son personas los que los tripulan, no son seres de otro planeta, son personas los que los tripulan. Y pues sí, personalmente yo no creo en que haya vida en otros planetas. Las agencias espaciales rusa y China y Estados Unidos, que trabajan en ocasiones mucho en conjunto, no han encontrado vida en otros planetas, no han mandado ondas y no han recibido respuesta. Hay varias formas de detectar y no han encontrado. Entonces sí, más que nada, sí, no existe vida en otros planetas, bueno, al menos yo estoy convencido. Pero esos objetos que nos dicen que andan volando, los objetos platillos, voladores, etcétera, esos ya se pueden fabricar. Y este moscovio sería el elemento necesario para su fabricación. De hecho, muy interesante, hay historias en la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho antes de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, se llegó a descubrir que los alemanes poseían una patente de un prototipo, eran prototipos, los estaban probando apenas, antes de que estallara la Segunda Guerra. Eran objetos, precisamente, curiosamente, en forma de platillo, eran unos objetos realmente, así, si veían la patente, y eran objetos en forma de las patentes alemanas, que eran capaces de viajar a una velocidad increíblemente grande, a velocidades de 100 kilómetros sobre segundo, no sobre hora, sobre segundo. Entonces era una velocidad muy grande, es decir, 100 kilómetros en un segundo. Entonces sí es una velocidad muy grande. Entonces, después dicen que los alemanes, antes de la Segunda Guerra, fueron a colonizar la Antártida, es decir, el Polo Sur, en el Polo Sur. Más al sur de la Argentina está la Antártida. Entonces fueron allá. Y es decir, ningún país había podido ir porque el frío extremo volvía maleable al metal, lo deformaba. Entonces por eso ningún país había podido llegar a la Antártida. Pero los alemanes, como eran tenían muchos avances en industria, en materiales, lograron llegar a la Antártida, sus barcos, sus rompehielos que se les llama. Entonces sí, ya pusieron sus banderas de que ese era su territorio y todo. Y entonces después de la Segunda Guerra, ya cuando Alemania fue derrotado, en 1946 Estados Unidos hizo una expedición a la Antártida, porque decían que allí sospechaban que había alemanes, nazis. No, y fue una flota increíblemente grande, parecía que iban otra vez a la guerra, era una cosa increíble. Centenas de barcos, centenas, no eran poca cosa, era una cantidad increíble de esos de guerra que ocuparon en ese entonces. Entonces fueron a la Antártida y la misión estaba diseñada, dicen, para 6 meses. Pero de repente se regresaron a las 6 semanas, así se regresaron luego. E hicieron una parada en Chile. Y todo esto lo recogió en su momento el diario El Mercurio, que entrevistó al general estadounidense que estaba a cargo de la misión. Y le dijeron que por qué se regresó tan rápido si la misión era diseñada para 6 meses, que diga, y por qué se regresaron tan rápido, y con una destrucción evidente, de barcos destruidos, destrozados, y después reportaron muertos, una cantidad también grande de muertos.
Y dice, él contestó, es que encontramos objetos, potencialmente, no, más bien, perdón, dijo, encontramos algo, así dijo, algo potencialmente dañino a los Estados Unidos que se puede desplazar rápidamente de la Antártida a los Estados Unidos. Entonces uno dice, pues ¿qué encontraron? Si la Antártida está muy al sur y el Estados Unidos está al norte. Entonces y dicen que había objetos, sí, muy rápidos a los cuales no les pudieron dar con nada. Eran muy rápidos y dice que los destrozaron, sus barcos y todo. Entonces esa historia se quedó en un misterio. Ya después ahí callaron al general y todo eso. Y sí, se tiene esa historia. Incluso Canadá y construyó ya más años más tarde, décadas más tarde, construyó un objeto precisamente de este modelo, un platillo, que igual se podía desplazar muy rápido, no tan rápido como decían, 100 kilómetros sobre segundo. Pero como dicen que era muy caro fabricarlo, dejaron el proyecto, lo abandonaron, porque decían que era muy caro fabricarlo. Entonces sí, más bien todo lo que conocemos, sí tiene un sustento y nada más hay que analizar. Entonces sí, esos objetos que andan volando por ahí, pues sí, se podría que se fabrican con este elemento, el cual dicen que está estable precisamente en la Antártida, porque como hace mucho frío, está estable este elemento, sí, los protones están ahí en su lugar y los electrones orbitando. Entonces sí, es una historia pues sí que da nada más de misterio. Bueno, pues estos son los elementos de la tabla periódica. Entonces voy a introducir el tema de balanceo de ecuaciones químicas. Y no me va a dar tiempo a terminarlo, pero en la plataforma sí tengo un video donde lo explico paso por paso, balanceo de ecuaciones y geometría. Es decir, calcular la masa de los compuestos y también sus moles. Entonces véanlo, esos videos de la plataforma, igual los otros, véanlos y ya para que se completen los temas. Bueno, entonces vamos a ver balanceo de ecuaciones. Pongan como título balanceo de ecuaciones. Bueno, la notación del balanceo de ecuaciones es la siguiente. Bueno, es de la forma. Más bien, perdón, una ecuación química es de la forma. Es de la forma, escriban. Y aquí voy a escribir en este de acá. Bueno, es de la forma siguiente. Ahorita explico cada término. A más B produce C más D. Es decir, estos de acá se les llama reactivos. Siempre se requieren dos cantidades para reaccionar. Bueno, estos dos son los reactivos, los que reaccionan. Por ejemplo, podemos hacer reaccionar la sal con algunas otra base. Bueno, ahorita pongo ejemplos. O el hidróxido de sodio, la sal con el hidróxido de sodio, etcétera. Y lo que produce precisamente van a ser dos productos. A ver, ahorita quizás más sencillos. Bueno, y esta flecha es la reacción.
Con esta flecha se está diciendo que se aplica calor o electricidad. Es decir, para que haya lugar una reacción se requiere calor o también electricidad, como había dicho hace rato con la electroquímica. Entonces, que se aplica calor para hacerlos reaccionar. Es decir, tan solo lo pueden ver si ustedes le echan azúcar a agua, ya sea de solita o de sabor, si está a temperatura ambiente, sí se va a disolver el azúcar. Pero si está fría el agua, no se va a disolver el azúcar. Va a tardar mucho tiempo en disolverse. Es precisamente por eso, porque se requiere calor para hacerlo reaccionar, para que se disuelva el azúcar en el agua. Como cuando está a muy baja temperatura el agua, está lo que se dice fría, entonces hay poco calor. Así que reaccionará lento. No es que no reaccione, sino va a reaccionar lento. Si queremos que reaccione rápido, hay que aplicar calor. Bueno, o también en otras reacciones distintas se requiere aplicación de electricidad. Bueno, entonces este es un ejemplo de ecuación química. Los reactivos, ahora sí, el A reacciona con el B y producen estos compuestos, el C y el D. Bueno, ¿ya copiaron esto? ¿Ya copiaron esto? Bueno, copien. Ya, profe. Bueno. Sí, gracias que me recordaron.